Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les habla Alex Santiago. Hoy vamos a tratar un tema de materiales. Vamos a hacer dos materiales bastante sencillos de metal. Uno sería este plateado con este grabado y un metal que simula el oro. Y también vamos a hacer un material translúcido para esta pieza central, que sería como una gema o una piedra con cierta translucencia. Vamos al 3D para ver cómo lo podemos hacer. Yo ya tengo aquí modelada la pieza. Abajo en la descripción les voy a dejar un link hacia un video donde muestra el procedimiento para hacer esta pieza. Es de un canal de 3D también, bastante interesante y se los recomiendo. Y también les dejo el link hacia el registro del blog y hacia la entrada donde hablo sobre el proceso, donde muestro pues eso, cómo llegué a esta figura a partir de la figura base. Por si lo quieren leer, está bastante interesante también porque no hay un video de eso. Pero como les digo, en el canal de 3D que encontrarán debajo de la descripción, pues allí podrán seguir paso a paso ese proceso para obtener este mismo modelo. Bien, vamos a comenzar. Ese es el modelo y coloqué algunas luces para hacerlo un poquito más interesante. Y vamos a comenzar con los materiales. Vamos a poner esto así. Tengo simplemente un material negro aplicado hacia toda la geometría, pues para tener este material que es el que se está renderizando. Voy a crear uno nuevo y le vamos a poner aquí metal grabado. Y para darle este aspecto del grabado vamos a hacer uso de algunas texturas. Yo busqué algunas texturas en Pinterest y encontré algunos patrones interesantes. Por ejemplo, encontré esta. No necesitamos que sean muy grandes las texturas, porque como se van a repetir y son detalles no tan grandes, pues no necesitamos que tengan gran calidad. Entonces con las de Pinterest creo que podría funcionar bastante bien. Encontré estas, por ejemplo, también. Y ahorita vamos a probar algunas de ellas para ver cuál nos va mejor. De momento voy a colocar alguna de estas texturas en el canal difuso porque también les quiero mostrar algunos problemas que podemos tener de acuerdo a nuestra geometría. Lo voy a colocar aquí. Le voy a decir que quiero que mi textura se proyecte sobre mi geometría. Voy a seleccionar esta parte, la exterior, y la voy a colocar. Y ya vemos la textura proyectada en nuestra geometría. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, tiene un problema bastante grave y es que no tiene las coordenadas de mapeado correctas. Si queremos hacerlo de manera correcta, tendríamos que aplicar un wrap a nuestra geometría, que sería desplegar nuestra geometría, aplanarla y después aplicarle pues la textura. Sin embargo, esta es una figura un poquito, entre comillas, compleja para poder hacer un wrap porque tiene bastantes curvas y es una figura rara, vaya. Entonces vamos a aprovechar alguna de las herramientas que nos proporciona V-Ray para tratar de obtener un resultado sin pasar por el unwrap. Entonces para ello vamos a venir para acá, donde está nuestra textura. Tenemos que sacar otro mapa. Vamos a venir aquí a V-Ray y vamos a utilizar V-Ray Triplanar Text. Lo vamos a conectar aquí en textura y ya lo vamos a conectar aquí directamente. Y vemos que la proyección ya no se ve como antes, pero no se nota la textura. Lo que tenemos que hacer es darle una escala. Ahora se está proyectando muy pequeña nuestra textura. Aquí lo podemos ver, tiene 1 centímetro. Podemos aumentar esto a 1 metro para poder comenzar a ver el grabado. Este no es una proyección tan correcta, por así decirlo, pero ya nos da una representación mucho mejor. Y si nos damos cuenta, pues esta representación ya es bastante buena. Podríamos ajustarlo un poco porque originalmente la textura es vertical. Podríamos jugar un poco con eso. Y también quisiera quitarle esta marquita de aquí. Entonces voy a darle aquí en Apply y voy a correr este punto rojo aquí para que solo esta zona que está marcada en rojo sea la que se proyecte. Entonces esta parte, la firma de nuestro amigo Beto, ya no va a aparecer en nuestra textura. Vamos a darle que sí. Y lo que podríamos hacer es bajarle un poco. Por ejemplo, aquí podríamos darle 1.5, que sería en vertical, o directamente podríamos dejarle aquí 1
y recortar la imagen, dejarla cuadrada. Vamos a intentar dejarla por aquí y tal vez bajar esto un poco. Vamos a ver qué tal, si no se ven mucho los cortes. Esto podría funcionar, ya se ve bastante bien así. Y ya tendríamos aquí de manera muy sencilla una proyección bastante buena en nuestra geometría, que es un poquito difícil, un poco rara. Entonces podemos dejarla así, ya vimos que el mapeado está correcto. Lo que podemos hacer ahora es, en lugar de que esté en el canal difuso, pasarlo en el bump. Tal vez no se va a notar mucho aquí. Lo que tendríamos que hacer es convertir nuestro material a un metal para comenzar a ver cómo actúa el bump en nuestra geometría. Y también podríamos jugar con el bump. Si nos gusta con esta intensidad, lo podemos dejar así. Si está muy intenso, podemos bajarle a 15, por ejemplo. Esto ya depende de lo que cada uno necesite o cómo quiere que se vea su material. Voy a quitar de momento el bump. Y este es el metal que tenemos sin el bump, sin todos esos detalles que nos da el bump. Si se dan cuenta, este metal está demasiado pulido, es demasiado perfecto. Y si queremos hacerlo un poco más interesante, tendríamos que jugar un poquito con sus reflexiones. Sus reflexiones ahora son perfectas. Lo que podemos hacer es bajarle aquí el glossiness, ponerlo a punto 8, por ejemplo. Y esto ya nos da un toque más real, parece más metal. Ahora sí ya me lo comienzo a creer que es un metal. Y aún así podríamos seguir jugando porque este glossiness que tiene pues es parejo en toda la superficie. Si queremos romper o hacerlo todavía más interesante para que algunas zonas estén más pulidas que otras, pues vamos a tener que hacer uso de algunas texturas. Voy a buscar algunas. Podría utilizar esta textura. Vamos a verla bien. Sería esta textura que tiene diferentes zonas. Las zonas blancas serían partes muy pulidas en donde la reflexión va a ser bastante nítida, mientras que en las zonas más oscuras va a ser más borroso. Entonces la voy a conectar. Recordemos que nuestra figura tiene, más bien no tiene unas coordenadas de mapeado correctas, así que tendríamos que aplicarle un triplanar texture también. Así que voy a conectar esto aquí y voy a conectar esto para acá. También antes de pasar por el triplanar texture, voy a mover todo esto. Lo voy a conectar con un output para poder controlar las zonas blancas y las zonas oscuras. Y de este modo poder controlar pues estas variaciones que tiene aquí. Si nos damos cuenta, ahora son muy marcadas las zonas en las cuales es muy pulido y en las que no. Y para eso pusimos aquí el output. Entonces vamos a meternos aquí a este mapa. Y vamos a comenzar a bajar el contraste. Y si se dan cuenta, aquí es el mapa original con el output. Aquí ya no se nota mucho el contraste. Y ya podemos controlar estas zonas un poquito mejor. Y ya no es un cambio tan brusco. De esta manera podemos hacer que el metal sea un poquito más interesante. Vamos a hacerlo un poquito más reflectante también. Y una cosa así podría funcionar. Igual podríamos bajarle un poco más el contraste, subiendo esto para acá, acercándolo más a los blancos, que no haya tanta diferencia entre los grises y los blancos. Y ya nos daría este metal de aquí, que creo que se ve bastante bien. Y si ahora agregamos el detalle del bump, pues nos daría un metal un poquito más interesante. Claro que las reflexiones se van a difuminar todavía más porque el bump está haciendo variación en la superficie, lo cual hace que las reflexiones pues se distorsionen también. Entonces, en combinación de el bump y el mapa de glossiness, podremos ajustar bastante bien el aspecto que queremos en nuestro metal.
Tal vez una cosa así puede funcionar. Vamos a esperar a que se renderice un poquito mejor esto. Tiene buen aspecto, tiene el grabado, se ve bien. El metal se ve interesante. Y lo que podríamos hacer es tratar de hacerlo un poquito más complejo. Ahora el bump es parejo o tiene la misma profundidad en toda nuestra geometría, en todo nuestro objeto. Si queremos hacer que en algunas zonas el bump esté como desgastado y la superficie ya haya quedado lisa por el rozamiento o la misma erosión del tiempo, por decir algo, tendríamos que combinar nuestro mapa de bump, que es este de aquí, con uno que no tenga bump o que su bump sea neutral y enmascarar para dejar ver el bump en ciertas zonas. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es muy sencillo, tenemos que pasar nuestro mapa de bump por un mapa que sería el composite y lo vamos a poner aquí. Y vamos a conectar este aquí al Triplanar Texture. Prácticamente quedaría igual porque no estamos haciendo nada todavía. Pero aquí en el Composite podemos agregar otro mapa. Este mapa se agrega por encima. Yo le voy a colocar un V-Ray Color. Y el que viene por defecto es un color gris neutral, lo cual nos viene perfecto. Si se dan cuenta, se aplica por encima el V-Ray Color. Aquí podemos ver que está por encima de mi mapa de bump. Por consiguiente, mi geometría deja de tener bump porque se está proyectando únicamente el color gris y es neutro. Ya tenemos lo que queríamos, pero ahora hay que indicarle a 3D Max y a V-Ray qué zonas sí van a tener este bump y qué zonas van a tener el grabado. Para eso vamos a utilizar algún mapa que nos dé ese contraste entre zonas blancas y zonas negras para definir qué zonas sí van a tener el bump o el grabado y cuáles no. Esta textura es la que voy a utilizar, tal vez podría funcionar. Vamos a ver qué tal funciona. La voy a colocar aquí. Recordemos que las zonas negras en este caso serían las que van a tener el grabado. Así que vamos a ver qué tal funciona. Lo voy a colocar aquí. Las zonas negras, si nos damos cuenta, son demasiado pocas. Entonces vamos a tener este resultado de acá. Si se dan cuenta, hay zonas en las cuales ya el patrón no se ve. Serían las zonas que estén desgastadas. Entonces vamos a verlo, vamos a renderizar un poquito más grande para ver si podemos detectar las zonas. Si se dan cuenta, por aquí el grabado ya se ve un poquito menos. Pareciera que está desgastado, es justo lo que necesitábamos. Y en ciertas zonas, también como por aquí, se ven ciertos detalles. De este lado tenemos el grabado, el que tiene el grabado uniforme. Y del lado derecho vamos a tener el que tiene el desgaste. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en esta zona. Vamos a acercarnos un poquito más. Aquí se puede ver bastante. Ven como el grabado aquí está definido y ahora ya no lo está tanto. Y estos pequeños detalles están repartidos de acuerdo al mapeado y pues nuestra máscara que hemos colocado. Entonces yo lo voy a dejar así, que tenga estos pequeños desgastes. Creo que le da un toque un poquito más interesante. Si queremos que el desgaste no sea tanto, lo que podemos hacer es bajarle la contribución a este bump que estaría representado por las zonas blancas. Entonces aquí en el output tendría que bajarle las zonas blancas. Si lo bajo demasiado, aquí el output se oscurece y deja ver más la textura que está por debajo. Entonces recupero grabado. En este caso yo lo voy a dejar en .95, que no esté totalmente blanco como está originalmente, pero que sí nos deje un poquito más de grabado, solo un poquito más, pero seguimos teniendo bastante desgaste. Aquí lo podemos ver nuevamente y con esto podríamos dar por concluido el material de metal plateado con grabado y podríamos hacer el material dorado, que sería la zona interna, pero primero tendríamos que dividir nuestra geometría. Para hacer eso, primeramente voy a detener esto y voy a quitarle el Turbo Smooth a mi geometría para que pueda hacer este corte un poco más fácil. Voy a aplicarle un Editable Poly y voy a seleccionar esto con Shift para que seleccione todo el loop.
Con control y shift selecciono todo el loop y hago el mismo procedimiento y reviso que no me falten piezas. Por aquí me falta un loop y parece que es correcto. Le voy a dar en detach, le voy a quitar esta casilla para que lo separe realmente esta geometría. Y ahora sí voy a aplicar, voy a bajar este editable poly aquí y el turbo smooth por encima. Y a esta geometría también tendría que colocarle un turbo smooth para que cuadre y ya está. Lo siguiente que tendría que hacer es crear el material para esta zona, para este metal dorado. Entonces vamos a hacerlo muy fácil. Voy a crear un nuevo material y le voy a dar aquí metal dorado. Sé que su diffuse debe estar totalmente oscuro. Y otra cosa que no se nos debe olvidar, que a mí se me estaba pasando, es que aquí en el mapa de Reflect tenemos que colocarle un fall off para poder controlar el comportamiento de los metales. Esto ya lo hemos visto en los videos. Por aquí en el canal hay un video especial de metales. Si quieres lo puedes ver. Sabemos que con el fall off podemos controlar la reflectividad de acuerdo al ángulo de visión. Entonces voy a colocar aquí un color no tan claro. Voy a dejar el blanco como reflectividad máxima y voy a agregar una curva aquí. Sabemos que la curva de los metales es más o menos esta, para poder tener una correcta representación. Y si se dan cuenta, aquí metal ya se vuelve un poquito más oscuro. Podríamos incrementar esto para hacerlo un poquito más claro. Y una cosa así podría funcionar bastante bien. Y voy a cambiar esto a 1.52. Y voy a aclarar solo un poquito más. Y con eso ya tendríamos por terminado pues el material. Ahora sí. Y regresemos aquí al metal dorado. Hacemos exactamente lo mismo. Es más, voy a copiar este fall off y lo voy a colocar aquí en Reflect. Nos va a dar esta representación de aquí. Y recordemos que también tenemos que desactivarle el Fresnel, porque lo vamos a controlar con el fall off. Esto ya nos da la apariencia de metal. Como necesitamos un material dorado, en esta casilla vamos a colocarle el color que necesitamos. Y lo voy a agregar o se lo voy a aplicar a esta zona. Y ya tenemos aquí un metal dorado. Claro que tenemos el mismo problema que vimos cuando estamos creando el primer material. Tenemos las reflexiones bastante nítidas. Entonces yo voy a copiar esto de una vez para ahorrarnos algunos clics, que sería el mapa de glossiness con un output para controlar el contraste, las zonas que van a estar pulidas y las que no. Y eso está conectado al triplanar texture para que se mapee de buena forma. Lo coloco en reflectividad glossiness y ya tenemos esta representación de aquí. Si queremos hacerlo un poquito más nítido, tendríamos que subirle aquí al output, acercar esto bastante a los blancos. Lo voy a subir un poquito nada más para hacerlo un poquito más pulido esta zona dorada. Podríamos agregarle un poquito más de detalles y para eso tendríamos que utilizar alguna textura de raspones. Voy a ver si encuentro una interesante aquí. Podría ser esta. Y la voy a hacer pasar por un triplanar texture también, para que se pueda mapear de buena manera. Vamos a tal vez bajar esto a hacer más pequeña la textura. Y para verlo mejor voy a incrementar el bump. Tal vez lo ponga a 60. Tal vez esta textura está bastante uniforme, por así decirlo. Vamos a buscar una un poquito más contrastada, que puede ser esta de aquí. Esta.
Y ya nos da esta representación de aquí. Tiene algunos raspones, pero sigue siendo bastante uniforme. Podríamos agregar esta. Vamos a colocar esta para ver qué tal va. Y aquí en el triplanar podríamos subirlo a 0.50. Y una cosa así podría funcionar en cuanto a la escala, pero tendríamos que bajarle bastante al bump. Podríamos dejarlo en 5, que nos dé algunos detalles nada más. Por aquí se ve un poquito. Lo voy a incrementar para que se vea un poco mejor. Y aquí ya tenemos algunos raspones. Y si no queremos que los raspones estén en toda nuestra geometría, en todo nuestro metal, podríamos hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer aquí. Es hacer la misma estructura. Vamos a necesitar un composite. Yo, como ya lo tengo aquí, simplemente lo voy a copiar y voy a desconectar todo esto. También voy a necesitar un triplanar texture. Lo voy a conectar aquí. Y voy a utilizar prácticamente las mismas texturas. Voy a conectar directamente esto para acá, este para aquí, y el mapa de bump o el de los arañazos lo voy a colocar aquí. Y ahora reemplazo este triplanar por este de acá y ya está. Y ahora tendríamos zonas en donde habrían arañazos. Lo mismo que hicimos con el desgaste del grabado, ahora lo estamos haciendo con estos raspones que tiene nuestro metal dorado. En algunas zonas estarán más marcados los raspones que en otras. Lo que podemos hacer es sacar una copia de este output para tener controles diferentes para este metal que con este. Si queremos más raspones, tendríamos que hacer más oscura la textura. Si queremos menos raspones, tendríamos que hacer más clara la textura. Yo de momento lo voy a dejar así, me parece que está bien. Pero que sepan que se puede controlar qué cantidad de raspones queremos con el output de aquí. De esta manera pues ya tendríamos los dos metales. Vamos a pasar al material de piedra o gema o cuarzo y que tiene cierta translucencia. Lo vamos a hacer bastante sencillo. Vamos a crear un nuevo material. Voy a ponerle de nombre piedra y se lo voy a aplicar a la pieza central. Lo siguiente que vamos a hacer es quitarle el diffuse, porque todo lo vamos a hacer con las opciones que nos da el material V-Ray Material. No le voy a agregar reflejos de momento para no distraerme. Le voy a colocar aquí 1.52. Vamos a jugar un poquito con sus refracciones, que es prácticamente donde vamos a controlar todo. Ya la he hecho totalmente transparente, nos da este efecto de aquí. Y debemos darle un color a nuestro material. Ahora es totalmente transparente, no tiene ningún color. Eso lo podemos cambiar aquí con el fog color. Yo le voy a agregar un color azul. Vamos a dejarlo así de momento. Nos da este resultado de aquí. Y vamos a controlar la intensidad de este color con este parámetro de aquí. Lo voy a bajar bastante. Le voy a poner 0.01. Y ya tenemos este resultado aquí. Otra cosa que podemos hacer es jugar un poquito con el glossiness por acá, para tratar de simular la translucencia. Si le pongo 0.7, ya el render va a ser un poquito más tardado. Y la luz al cruzar por este material pues se difumina. Entonces es por eso que el render tarda un poquito más, porque tienen que hacer los cálculos cómo se refracta dentro del material y cómo sale. Por eso tarda un poco más el cálculo. Sin embargo, yo no lo voy a hacer por este método. Igual le subo al final un poquito. Ya lo iremos viendo. Lo voy a dejar en 1. Y voy a tratar de controlar la intensidad del color con estos dos factores. Con el multiplicador, que aquí podríamos subirle a 0.1.
tal vez 0.05. Y con el otro factor controlamos el contraste que va a haber entre las zonas delgadas y las zonas gruesas. Si nos vamos hacia números positivos, por ejemplo 3, vamos a hacerlo bastante transparente. Eso quiere decir que no hay un contraste muy marcado entre las zonas que son muy gruesas de mi geometría de las que son muy delgadas. Y eso nos da como resultado pues un color un poco más parejo. Por el contrario, si nos vamos a números negativos, vamos a incrementar la diferencia entre las zonas delgadas y las zonas gruesas. Le voy a colocar aquí -3, por ejemplo. Y aquí lo que está pasando es que el contraste es demasiado que prácticamente ya no distingue entre las zonas delgadas y las zonas gruesas. Entonces me pasé, le voy a dar -1. Y aquí ya podríamos comenzar a jugar con los dos factores. Si el contraste que estoy creando con -1 entre zonas delgadas y zonas gruesas me gusta, pero el color es muy intenso, lo puedo disminuir con el multiplicador. Le voy a poner 1 y voy a iluminar un poquito mejor la escena. Y muy posiblemente vaya a hacer que esta nueva iluminación únicamente iluminen pues la pieza central, dependiendo de cómo vea el resultado. Entonces voy a hacer eso. Voy a abrir el render y para eso también voy a hacer que se renderice todo. Y como les dije, voy a agregar aquí algunas luces para iluminar un poquito mejor. Simplemente con unas luces planas. Una por aquí. Voy a hacer que sea invisible, pues para que no se vea. Y le voy a quitar que se vean las reflexiones. Y si le quito el especular, pues pierdo esta zona de aquí que tenía. Entonces podríamos jugar con esto un poquito, tal vez ponerle 0.5 o algo así. De momento yo lo voy a quitar porque solo quiero que afecte a mi pieza central. Entonces veo que se llama Edra 8. Voy a darle en excluir y le voy a dar que incluya únicamente al Edra 8. Y ya está. Voy a cambiar esto a Luminous Power y voy a cambiarle tal vez... Vamos a colocarle color y vamos a intentar ayudarle un poquito al tono azul que tiene la piedra. Y aún así no pareciera que tenga translucencia. ¿Qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando darle la propiedad. Hasta ahora hemos estado jugando con el color que va a tener nuestra pieza, la intensidad de ese color y el contraste que tendría entre las zonas delgadas y las zonas gruesas de nuestro volumen o nuestro objeto. Para poder calcular la translucencia tenemos que activar aquí la translucencia y nos dan 3 modelos. El que vamos a utilizar nosotros sería Hard, que es el que nos representaría un poquito mejor lo que queremos hacer. Y ahora sí tenemos este resultado, pero podríamos ajustarlo todavía mejor. Y ahora sí podemos ya distinguir un poco mejor estos valores que he colocado aquí. Tal vez -1 es demasiado, con 0 vamos a ver qué pasa. Se vuelve prácticamente blanco, vamos a dejarle en -5. Y podríamos comenzar a... Aquí tenemos que balancear un poco lo que necesitamos. Podríamos darle aquí 2. Aquí podemos observar la diferencia que puede tener entre las zonas que son más gruesas y las que son más delgadas. Si yo incremento esto bastante, sucede lo que les comentaba. El contraste se intensifica más. Entonces yo le voy a poner aquí -0.2. Creo que está bien. Lo que podemos hacer es bajarle un poquito la intensidad a esta luz. Si la apagamos, vamos a tener esta iluminación que no favorece a nuestra pieza central. Así que la voy a encender y le da un toque un poquito más místico porque parece que la luz sale de él, pero en realidad es simplemente la luz que está traspasando o rebotando en su interior y saliendo al exterior. Prácticamente eso es lo que es la translucencia. Entonces yo lo voy a dejar así, pero lo que sí podríamos hacer
es alejarlo un poco. Voy a alejarlo de manera local para que no sea tan brillante. Podríamos dejarlo así. Y por aquí tiene un color que a mí no me gusta. Voy a cambiar esto a View. Y voy a rotar esto un poquito para acá, en 90 grados. Y lo voy a colocar para acá. Una cosa así podría funcionar ahora. Tal vez podría iluminarlo un poquito más hacia el otro lado. También de este, solo un poco. Y por aquí veo que estoy perdiendo un poquito de forma en los metales. Así que voy a agregar otra luz para los metales. Voy a cambiar también aquí a Luminous Power y le voy a dejar en color. Y tal vez podríamos agregarle un color diferente, tal vez un verde. Para hacerlo un poquito más misterioso, vamos a colocar aquí local para poder dirigir esto un poquito mejor. Tal vez una cosa así puede funcionar. Y lo que sí voy a hacer es alejarlo bastante. Y podríamos bajarle aquí. Tendríamos que ver cuánto sería bueno. Y acercar un poquito. Vamos a aumentarle bastante. Podríamos alejar. Y tal vez el color es bastante intenso. Algo así creo que está bien. Vamos a regresar al material de la piedra y vamos a intensificar un poquito el azul. Tal vez así estaría bien. Tiene un buen color. Y podemos comenzar a darle reflectividad. Vamos a colocarle al 100% la reflectividad. Y podríamos jugar con su glossiness también para que no sea tan pulido como está ahora. Vamos a buscar una textura que nos pueda servir. Esta de aquí puede funcionar bastante bien. Lo voy a colocar. Vamos a pasarlo a través de un output. Y también vamos a necesitar un triplanar texture para que se pueda mapear de buena manera. Para hacerlo un poco más rápido y ver los resultados, vamos a quitarle la translucencia. Lo dejo en None. Y ya podemos ver un poquito mejor el glossiness en las reflexiones. Por aquí se nota un poco mejor. No lo quiero tan opaco, así que en el output voy a aclarar las zonas oscuras para que las reflexiones sean más nítidas. Nos daría este resultado. Y si ya estamos satisfechos con este glossiness, podemos activarle la translucencia. Incluso podríamos subirlo un poquito más. Aquí ya se ven las reflexiones que son un poquito más difusas, ya no es tan perfecto. De momento lo voy a dejar así, creo que está bastante bien. Y lo que podemos hacer es darle un bump a esta pieza central para que la superficie no sea tan perfecta, que tenga algunas abolladuras o se haya roto la piedra o tenga algún raspón. Podríamos intentar con esta textura tal vez, a ver si no queda muy dañada el material. Vamos a probar. Recordemos que tenemos que pasarlo por el triplanar para que se pueda representar bien. Aquí ya podemos ver el bump en nuestro material. Tuve que incrementar bastante el bump. Lo dejé en 30 para que dé el efecto que yo quería.
Y algo que también podemos hacer para hacer un poquito más interesante nuestra pieza central es mapear su mapa de refracción para que no todas las zonas estén transparentes. Si les voy a mostrar, voy a utilizar, por ejemplo, podría funcionar esta textura. Esta de aquí podría funcionar bastante bien, la voy a traer. Y simplemente la voy a conectar aquí en el mapa de refracción, pero antes tenemos que pasarlo por el triplanar. Y le voy a poner aquí en refract. Y van a notar esto de aquí. Nuestro material tiene estas manchas. A lo mejor esta no es la mejor textura. Tal vez si incremento bastante el triplanar nos pueda dar un mejor resultado. Le voy a poner 4. Tal vez nos venga mejor otra textura. Vamos a buscar otra. Vamos a colocar, yo creo que esta de aquí, que es una de las que ya teníamos por aquí. La vamos a hacer pasar por un output para poder controlar también su contraste entre blancos y negros. Y la voy a colocar aquí en el triplanar. Y ya tenemos esta representación de aquí. Si se dan cuenta, tiene unas manchas negras por aquí, que indica dónde no estaría tan transparente. Y si no queremos que tenga estas manchas tan marcadas, simplemente tendríamos que acercar los negros, que sería esta zona de aquí, hacia los blancos, para disminuir esos contrastes. Yo lo voy a dejar un poquito más marcado, no tan marcado como está naturalmente, pero sí voy a tratar de rescatar un poquito de esas manchas para que haya variación en la superficie. Otra cosa que podríamos hacer es combinar un bump de rayones para toda nuestra pieza. Para hacer eso es muy sencillo. Vamos a venir aquí al bump. Voy a mover esto porque tengo un desastre. Para agregar los rayones a nuestra pieza simplemente tendríamos que agregar aquí un mapa de composite. Conecto mi bump original al composite, el composite al triplanar para que se mapee de manera correcta. Aquí agrego una nueva capa. Y tendría que buscar una textura de rayones. Esta de aquí puede funcionar. Y la voy a colocar aquí. Ahora se estaría aplicando los rayones a toda nuestra geometría. Aquí podemos ver ya el efecto. Cómo está totalmente rayada nuestra textura. Y lo que tendría que hacer, si quisiera bajar la escala de estos rayones, tendría que aumentar aquí el tileado para que sea más pequeñas estos rayones. Y para que no esté de manera uniforme en toda la superficie estos rayones, si es lo que queremos, si queremos que esté uniforme en todas las zonas, pues lo dejamos así. Si no, simplemente tendríamos que mapear esto con algún otro mapa, por ejemplo este de acá. Lo voy a colocar aquí. Y de esta manera hay zonas que tienen los raspones y otras zonas que no los tienen. Si no queremos que los rayones estén tan profundos, simplemente tendríamos que bajar aquí la contribución, ponerle 50% para que no esté tan marcado la profundidad del bump de los rayones, y con eso podríamos tener un mejor resultado. Está bien para mí. Tiene aquí algunos detalles, se notan las imperfecciones, tiene diferentes zonas con grado de translucencia, tiene los rayones, tiene un bump que parece que está dañada nuestra pieza, y para mí ya estaría bastante bien, se ve bastante bien a mi parecer. Tal vez aquí viéndolo un poquito mejor en esta zona, puedo quitarle el contraste a esto para que no tenga estas manchas tan marcadas. Tal vez podría dejarlo a un 55 más o menos. Voy a renderizar esto en calidad final y pasamos a la postproducción. Estoy aquí ya con el render final en Photoshop.
lo guardé como PNG para que no tenga el fondo. Lo primero que hice fue aclararlo un poco con unas curvas. Una vez que hice este ajuste, procedí con un fondo, con un gradiente bastante sencillo. Corregí su color del fondo con una capa de tono y saturación. Después agregué una textura que sería esta de aquí, con una viñeta en unos tonos verdes y tiene ahí una textura tipo de niebla, pero lo puse en modo multiplicar. Y también coloqué esta capa de aquí, que es simplemente para oscurecer la zona derecha del fondo. También agregué esta capa de humo, que las pueden encontrar en Google escribiendo smoke, PNG o texturas. También coloqué algunas partículas, estas también las encontré en Google, y ajusté sus tonos para que sean azules. Originalmente eran rojas o naranjas, las cambié a azules. También agregué un poquito de contraste en ciertas zonas de la pieza. Aquí lo podemos ver. La zona derecha pues la oscurecí un poco. Y también coloqué esta misma capa que teníamos en el fondo para oscurecer el lado derecho sobre mi pieza. Lo hice así para poder tener control individual del fondo y sobre la pieza. Después ajusté también un poquito el tono y saturación. Ajusté también un poco más las curvas en general. También ajusté un poquito el brillo y el contraste. Apliqué una corrección selectiva para intensificar un poquito más los azules y mover también los naranjas y los rojos. Coloqué el glare, que es el pase que nos da V-Ray. En 3D simplemente guardé todos los canales para poder tener la capa de glare y tener esto de aquí. Coloqué un ajuste de blanco y negro y lo puse en modo multiplicar en 70 con una opacidad de 70. Lo coloqué en modo multiplicar con una opacidad de 70 simplemente para oscurecer un poquito la imagen en general. Sobre toda la composición coloqué un color azul completamente uniforme. Coloqué una máscara de humo para que me dé estas líneas de acá. Si elimino esta máscara, voy a eliminar, se pierde este detalle. Simplemente es un pequeño detalle. Le voy a dar control Z para recuperarlo. Por encima simplemente coloqué la misma textura ya en su color original, pero en modo multiplicar y con una opacidad de 34. Aquí podemos ver el efecto. Coloqué más partículas al frente, del mismo modo cambié su tono a tonos azules. Coloqué otra capa de partículas por encima, de igual manera ajusté sus tonos. Coloqué unas curvas para recuperar un poco de brillo, pero en ciertas zonas, más que nada en estas zonas de la piedra. Y ajusté un poquito el tono y saturación para poder recuperar el brillo de los amarillos y algunos tonos azules también. Casi al final utilicé una máscara de enfoque, lo cual nos da ciertos detalles en unas zonas y también nos aumenta el contraste. Aquí lo pueden ver. Y también enmascaré para dejar el efecto solo en unas zonas. Después pasé un filtro de paso alto que nos da todavía un poco más de detalles. Por ejemplo, por aquí lo podemos ver. Lo voy a encender. Si es mucho, siempre podemos bajarle aquí la opacidad. Después coloqué un filtro de corrección de lente para agregar un poco de aberración cromática, que aquí lo podemos ver un poquito mejor. Es un detalle simplemente, ahí se ve que es esta distorsión de colores en los bordes, estos colores que nos da en los bordes donde se genera bastante contraste. Y al final, con ajustes automáticos que nos da Photoshop, simplemente lo enmascaré para dejar estas manchas de aquí con diferentes tonos. Este sería el resultado final. Lo quise bastante contrastado. Siempre podemos bajarle el tono y saturación un poco. Si no nos gusta tan brillante, lo podemos bajar. Tal vez este resultado esté mejor.
Eso ya depende de gustos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero sea de su agrado, que este video te haya resultado útil. Te recuerdo que estás invitado al grupo de Facebook, Comunidad Índigo 3D. Únete, allí subo varias cosas, recursos, texturas, modelos que encuentro en internet completamente gratuitos y de gran calidad. También allí informo de cada nuevo video aquí en el canal, así como la actualización del blog. También te recuerdo que te puedes registrar al blog para que se te informe con cada actualización vía correo. De la misma forma, abajo en la descripción encontrarás el registro para mantenerte informado sobre los nuevos cursos que estarán disponibles próximamente. Actualmente está de forma gratuita el curso básico de 3D Max. Si quieres aprender o conoces a alguien que quiere aprender de cero 3D, te agradecería mucho si se lo compartes. Espero te encuentres muy bien. Nos vemos en el siguiente video.